Uf, no sé por qué está esa foto ahí, esa no es mi foto. Bueno, vamos a ver un poquitico de esto para que ustedes pues se ubiquen. Vamos a repasar en forma muy rápida cardíaco y vamos a escuchar esto. En este video se mostrarán los órganos internos del tórax y del abdomen, así los órganos reproductivos femeninos y masculinos. En esta primera sección se observarán los órganos del tórax, primero el corazón y después los pulmones. También observaremos de forma breve el esófago. El tórax, la parte superior del tronco que contiene el corazón y los pulmones, se muestra en el volumen 3 de este atlas. En este estudiaremos únicamente su contenido. Para entender el corazón, comenzaremos observando su ubicación. En nuestra imaginación, acostumbramos a situar el corazón aquí, pero en realidad, este se encuentra mucho más cerca de la línea media. Mirando desde el frente, el corazón se localiza aquí. Se ubica por detrás del esternón y directamente por encima del diafragma. Desde una mirada lateral, el corazón se localiza aquí, ocupando casi todo el espacio entre los cuerpos vertebrales por detrás y el esternón por delante. Cuando el diafragma se mueve, el corazón se mueve con él. Para una primera observación al corazón, comenzaremos retirando las extremidades superiores, así como todos los músculos del hombro que envuelven la parte superior del tórax para dejar el tórax aislado, rodeado únicamente por las costillas y los músculos intercostales. Luego retiraremos esta parte de la caja torácica, descubriendo los pulmones, los cuales se encuentran totalmente insuflados. Cuando se hace que los pulmones se desinflen, puede verse el corazón por detrás del esternón, contenido dentro de una funda protectora de pericardio. Para observarlo mejor, se retiran de la imagen los pulmones, el esternón y el pericardio. Miren esa belleza. Aquí se muestra el corazón. Este es el diafragma. Es importante, Los hay que ver el diafragma, la forma que tiene, ¿cierto? grandes vasos sanguíneos que se dirigen hacia adentro y hacia afuera ocupan casi el mismo espacio que el corazón. Mire, esto acá, ay, esta es la arteria aorta, súper ganadora. Todo esto es la cavidad torácica. Yo sé, dirán algunos que para qué le traigo a un grupo como el de ustedes esto, pero para mí es sí muy importante que lo aprendan, así sea lo que sea, yo valoro muchísimo, muchísimo que ustedes tienen que aprender bastante, por eso es que yo soy tan exigente con ustedes, pues tienen que ser buenos. Una vez Todo esto es el identificada la diafragma. localización del corazón, realicemos una observación detallada del mismo. Identificaremos las 4 cámaras y las 4 valvas cardíacas. Después observaremos los grandes vasos que entran y salen del corazón. Y por último, analizaremos las arterias coronarias. Debido a que suelen emplearse diagramas simplistas del corazón como Como el que este, hace, se tiende a pensar que los atrios, las cámaras de entrada, se encuentran por encima y que los ventrículos, las cámaras de bombeo, se localizan debajo. Quizás es sorprendente ver que en realidad los atrios no están encima de los ventrículos, sino detrás de ellos. Se muestra ahora un corazón aislado. Aquí están los ventrículos delante. y ahí están los atrios. Y aquí los atrios por detrás. ¿Sí ven? Todo esto son los atrios. Atrios o aurículas, por eso yo les pliego y les digo a ustedes, digan atrios. Bueno, la gente dice aurículas. Esta generosa cobertura de grasa epicárdica dificulta la observación de las 4 cámaras por separado. Para observarlas de forma más clara, utilizaremos un corazón en el cual se ha retirado casi toda la grasa. En este modelo, todas las cámaras han sido estiradas con la misma presión, haciendo los atrios un poco más grandes de lo normal. Esta es una vista posterior directa del corazón. Y aquí se muestra una vista anterior directa. La pared ventricular izquierda, maciza y gruesa, se proyecta hacia adelante y a la izquierda. La delgada pared del ventrículo derecho se envuelve parcialmente alrededor del izquierdo. Observaremos los ventrículos en un momento. Por ahora, nos dirigiremos hacia atrás y observaremos 2 atrios. En este video
Revisemos ahora lo que hemos observado sobre el corazón. Ya se Aquí se ubicaron. muestran el atrio derecho, la orejuela, la vena cava superior Y la y ven la acá, vena cava inferior. que están entrando junto con el seno coronario al atrio derecho. Aquí se encuentra el tabique interauricular, el foramen oval, la llegada del seno coronario y la valva tricúspide. ¿La tricúspide es derecha o izquierda? Es derecha. Este sería el atrio y abajo estaría el ventrículo. Si ven la forma en que yo les enseñé, baja la sangre como una cascadita. Estos son el ventrículo derecho, los músculos papilares, Los músculos papilares que están, mire, si ve que lo que yo les dije como un paracaídas. las cuerdas tendinosas y el infundíbulo. Aquí se encuentran la valva pulmonar La valva pulmonar, acuérdense que tiene que ver con el tronco pulmonar. Las simoideas ahí pulmonares. y el tronco pulmonar, ¿Sí ven? ramificándose en la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Aquí se localizan el atrio izquierdo y las venas pulmonares derecha e izquierda. Aquí se observan de nuevo el tabique interauricular y la valva mitral. ¿Sí ven? Aquí la valva mitral en el lado izquierdo. Aquí se muestran el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, la vía de salida del ventrículo izquierdo, la valva aórtica y finalmente la aorta. Todo esto es la aorta. Aquí observamos las arterias Mire, importante, esta es la aorta y aquí están las arterias coronarias. Para cuando ustedes allá que están mandando un fármaco para un paciente con un infarto, sepan menos que se les obstruyó. Arteria, pero no saben, ay no, mandémosla. Para mí es importante que aprendan. coronarias izquierda y derecha. Este es el seno coronario. Aquí se muestran el pericardio y el saco pericárdico. Bueno, esto es lo mismo que nosotros ya hemos visto, lo voy a hacer un poco rápido porque se supone que ya nosotros esto lo conocemos, ¿cierto? Eso es un repaso en forma rápida porque quiero enfocarme sobre todo en lo de presión arterial. De pronto paso algunas cosas o si tienen preguntas ahí yo se las puedo resolver sobre el tema, pero de resto paso porque esto ya se supone que ya lo vimos. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Nosotros tenemos aquí, ojo, este es el corazón. Lo que está por dentro en el corazón es el endocardio. Entonces, ustedes van a escuchar muchas veces patologías como endocarditis. Entonces, esas endocarditis, las infecciones que cogen toda la parte interna, todas las válvulas, todo esto tiene que ver con procesos infecciosos que se dan ahí. Entonces, hay pacientes que de pronto les cogen las venas en forma inadecuada porque no les limpian, entonces ahí les meten una bacteria y hacen endocarditis. Esa es la primera capita por dentro. Pero yo aquí necesito mirar. Luego, el músculo que está cogiendo, que hace parte de todo el corazón, es el miocardio. Y luego por fuera nosotros tenemos el pericardio. Pericardio que se pega a la víscera es pericardio visceral, como ya vimos en la anterior oportunidad. El pericardio que se pega a la pared es pericardio parietal. Parietal. Entonces yo tengo dos pericardios, pericardio visceral y pericardio parietal. En medio de los dos hay un líquido. ¿Se acuerdan cómo se llama ese líquido? ¿Cómo se llama el líquido del pericardio? ¿Líquido qué? Miren lo que dice ahí abajo, lean al menos lo que está diciendo ahí en la transparencia. Mire, ¿qué dice acá? La película de líquido de la cavidad pericárdica comprendida entre las láminas visceral y parietal del pericardio seroso permite el movimiento libre del corazón dentro del saco pericárdico. ¿Cómo se llamará ese líquido? ¿Líquido qué? Ileana, ¿cómo se llamaría ese líquido? Pipe, si es del pericardio, yo Maisa, ¿cómo la llamaríamos?
Venga, gente. ¿Cómo lo llamarían? Profe, líquido Pericardial. pericárdico. Líquido pericárdico, porque estaría ahí. Necesito que me colaboren. Líquido pericárdico. Líquido pericárdico. Líquido pericárdico. Líquido pericárdico. Muy bien. Ay, espera, ¿dónde están los puntos? Profe, es que estoy conectado 2 veces porque es que el computador no me deja, o sea, no sale la voz, entonces estoy por eso. Tranquilo, Pipe. Usted sabe que yo no le pongo problema. Listo. Ustedes son los que me ponen líos, pero yo no les pongo líos a ustedes. Ana María tiene muy enfermo. El papá me ofreció disculpas por no poder estar con nosotros el día de hoy. Oren más bien por el papá de Ana María. Tiene COVID. Por favor, muchachos. Seamos solidarios con los compañeros. Digo yo, ¿no? Pues que eso de estar uno con la solidaridad de la gente. Ay, ahora ¿dónde tengo yo la hoja de ustedes? Con los puntos. Se supone que en estas cosas es donde yo las cargo y ahora no la encuentro. Ay, santísimo rostro bendito. Tú tienes la llave de mi corazón. Aquí tengo lo de Padlet. Listo, aquí está. Bueno, arreglado. Entonces, Pipe Bayona. Ay, Dios mío, mi estómago. Ay, venga, ya antes de que vote esto también de ustedes. Felipe Bayona. Ay, Dios mío. Les pido disculpas porque estoy enfermo. Recuerden lo que les dije, ¿no? En menos de 2 horas fui 5 veces al baño. Cosa sobada, pero bueno. Ustedes no tienen la culpa. Entonces, esto es lo mismo que ya sabemos nosotros. Ya, estos son transparencias que ya hemos visto. El atrio derecho, aurícula derecha, todos los libros vienen así. Nomenclatura vieja. Atrio izquierdo, ventrículo derecho, válvula tricúspide, válvula mitral, tanto que oímos en la clase pasada, Pipe. La vena cava superior, la vena cava inferior del seno coronario están llegando al corazón, al atrio derecho. Al atrio izquierdo están llegando las venas pulmonares, como vimos en la transparencia. Esto es lo que vamos a ver ahorita este señor. Vamos a verle nuevamente la carreta a él. Este es el atrio izquierdo. Y este es el atrio derecho. La sangre que proviene de la parte superior del cuerpo entra en el atrio derecho por la vena cava superior. La sangre que proviene de la parte inferior del cuerpo entra por una vena mucho más grande, la vena cava inferior. En una disección más intacta, aquí se localiza la vena cava inferior que llega a través del diafragma y entra casi inmediatamente al atrio derecho. Además de las 2 venas cavas, la sangre procedente del propio corazón entra en el atrio derecho por aquí debajo, a través del seno coronario, el cual estudiaremos después. Desde la parte superior del atrio derecho se observa esta bolsa ciega, la orejuela derecha, que se proyecta hacia adelante. La delgada pared del atrio derecho está formada en gran parte por músculo. Cuando la aurícula se contrae en diástole, la sangre discurre hacia el ventrículo derecho a través de la valva tricúspide o atrioventricular derecha, que se encuentra aquí. Es El decir, atrio lo que se dice, se hace sístole. ¿Qué sístole sería? Sístole auricular. ¿Cómo estaría el corazón en la parte del ventrículo? ¿En sístole o en diástole? Cuando la aurícula está en sístole auricular, ¿cómo estaría el ventrículo? En diástole relajado. Relajado. Muy bien, María. Excelente, veo que estudió. Felicitaciones. derecho y el atrio izquierdo están en contacto aquí, donde comparten una pared común, el tabique interatrial, que se sitúa oblicuamente. Para observar el interior del atrio derecho, se retira esta parte de su pared. Aquí se encuentra la apertura de la vena cava superior arriba y de la vena cava inferior abajo.
Aquí se localiza la apertura del seno coronario. Esta es la parte de la pared atrial que comparte con el atrio izquierdo, el tabique interatrial. Este delgado parche ovalado que se encuentra en el tabique es la fosa oval, el remanente del foramen oval que conectaba los dos atrios en la vida intrauterina. Aquí estamos mirando hacia adelante a la valva tricúspide. La observaremos con más detalle cuando estudiemos el ventrículo derecho. Avancemos ahora con la observación del atrio izquierdo. La sangre que proviene desde los pulmones entra en el atrio izquierdo por medio de las 4 venas pulmonares, 2 desde el pulmón derecho y 2 desde el pulmón izquierdo. El atrio izquierdo, así como el derecho, tiene un saco ciego, la orejuela izquierda, que se proyecta hacia arriba y hacia adelante. En diástole, la sangre que está en el atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo a través de la valva. En diástole no, fíjense que tiene un error. En sístole auricular, él de pronto, en sístole auricular es que pasa, el tipo se equivoca acá. Entonces, en sístole auricular, lo que ya me dije en órbita, que no supe quién me contestó, de sístole auricular pasa la sangre al ventrículo que tiene que estar en diástole para recibirla, en diástole ventricular. El tipo se equivoca ahí, o el que lo tradujo, porque eso es una cosa gringa, el tipo que lo tradujo. Mitral o atrio ventricular izquierda, que se encuentra aquí. Para observar el interior del atrio izquierdo, se retira esta parte de su pared. Sin las 4 venas pulmonares, la parte interna del atrio derecho queda relativamente sin características. Aquí se muestra de nuevo el tabique interatrial. Acuérdense lo que les enseñé. Ahí es cuando los que trabajan en la Fundación Cardiovascular se van a ver que hay niños con comunicación interauricular. Entonces aquí en este sitio está eso permeable, abierto, entonces se les coloca un parche aquí para que ustedes, pues cuando vayan por allá o hagan práctica, pues ya sepan a qué atenerse. Aquí se localiza el remanente del foramen oval, visto desde el lado izquierdo. Aquí estamos mirando hacia adelante a la valva mitral. Bueno, entonces aquí es lo que, fíjense lo que yo les enseñé la vez pasada. Esto parecen paracaídas, ¿cierto? Entonces, aquí esta sería la tricúspide del lado derecho y aquí la del lado izquierdo, que es la mitral. Y fíjense, como les dije yo a ustedes, esto parece que fueran bolsitas de canguro. Entonces, esas bolsitas de canguro son en las válvulas que son válvulas simoideas, que él nos decía que son de la pulmonar y que son de la aorta. Y aquí están, mira, los más bonitos para dónde. Mirad los saquitos del cangurito. Aquí nosotros vemos el orificio, el foramen por el cual va a pasar la sangre para el llenado de las arterias coronarias. Yo les agregué esto a la presentación porque quiero que sepan que hay unas estructuras arteriales que son las arterias coronarias. Arterias coronarias que me van a irrigar al corazón. Entonces, ¿de dónde se originan las coronarias? De ahí, de la pura salidita de la aorta. Mire, este es el callado aórtico, esta es la aorta ascendente. Aquí en este punto, miren las dos. Están emergiendo las arterias coronarias. Entonces ya nosotros tenemos claro eso. No me voy a detener en esto tanto. El potencial de acción, pues después ustedes aprenderán cómo se maneja. Ya sabemos cómo se despolariza, se repolariza. De pronto cuando vean fármacos que tengan que ver con esto, pues vuelven y lo repasen. Esta es una célula no miocárdica. Esta es una célula nerviosa. Y aquí está el potencial de acción. De aquí sí les voy a preguntar, ¿no? Entonces aquí ustedes ya saben, por ejemplo, se van a utilizar fármacos. Entonces aquí ya ustedes saben qué es un potencial de acción cardíaco. Los que se vayan a trabajar de pronto. Profe, ¿Qué pasó, Yomaisa? ¿Qué pasó, Yomaisa? ese potencial de acción es de una célula micardia, este que es más largo. El que es más largo, muy bien, Yomaisa. En el tiempo, muy bien, es más prolongado. Te felicito. Muy bien, así es. Este tiene que ver mucho con el calcio aquí, ¿no?
con el calcio, porque en la fase de meseta que yo les leí, no estoy leyendo hoy el texto, porque esto ya lo vimos, lo estoy repasando, hay entrada de calcio, y la entrada de calcio ayuda para la contracción. Quiero que se pongan las pilas y de pronto miren hacia futuro eso, ¿no? Mírenlo como va a ser farmacología. Los que vayan a ser de pronto visitadores médicos, esto les sirve. Hoy, esta semana encontré una muchacha, la cual es visitadora médica, y ella salió, yo le dije, uy, ¿y usted es? Yo me le fui, ¿usted es enfermera? ¿Qué es? Dijo, no, yo soy regente de farmacia. Y yo dije, pero usted no fue estudiante mía. Dijo, no, yo salí de otra universidad, doctor. De la universidad abierta y a distancia tiene regencia. Yo no sabía. Pipe, ¿usted sabía eso? Yo No, no no, sabía. señor, no sabía. Yo tampoco sabía. Y ella llegó y me dijo esa vaina. Yo llegué y me quedé ahí. Estaba así, estaba andando pues con otra persona ahí. Entonces yo me quedé plof porque yo pensaba que eso no, o era, yo llegué y no le llevé la cuerda, ni le peleé ni nada, pero yo dije, esta guaya, más bien no salen es como técnicos, pero entonces, sí, la muchacha trabajando y todo en esto. Entonces, los que tienen que aprender todo esto, ¿cierto? Esto no le vamos a hacer, esto es lo mismo. Este sí, acuérdense cómo funciona el corazón. Yo, Maisa, ahí está, mire lo que yo les digo. La sístole auricular con la diástole, para que haya esto, lo que acabamos de ver, tienen que estar abiertas y las simoideas están cerradas. Y cuando hay el fenómeno contrario de sístole ventricular, está saliendo la sangre para toda la economía, para todo lo que es esto, la circulación mayor. O espero que estén mirando también las diapositivas que nosotros colocamos en el grupo, ¿no? Allá en Moodle. Ahí les hablan de lo que es esto, la circulación mayor, abiertas. Y estas son las válvulas atrioventriculares que yo les decía tienen que estar cerradas. Entonces, eso sale para la circulación mayor. Pipe, la vez pasada, nos dijo lo que era la circulación menor. Ese es el ciclo cardíaco, lo mismo que ya estamos sobando la paciencia. Esto tiene que ver con lo que ustedes también van a ver hacia futuro, que son las fibrilaciones, todas las fibrilaciones tienen que ver con el sistema de conducción que ya les enseñé a ustedes, se lo enseñé la vez pasada. Entonces, todos esos sistemas de fibrilación y todo eso que son los fármacos antiarrítmicos, todo eso tiene que ver con el sistema de conducción que ya ustedes se lo saben. Entonces ya saben dónde es que están funcionando. Ustedes ya saben que es un nodo sinoauricular, un nodo sinoatrial y ya sabe que es el que dirige el corazón. Y ustedes dicen que esa persona le están dando un fármaco porque tiene una fibrilación auricular, ya saben que es la aurícula. ¿Cierto? Ya saben que de pronto se obstruye. No les enseñé eso porque no quise, eso sí ya vi que era como muy profundo, qué es lo que está irrigando cada una de las arterias en torno a los sitios donde esto, por ejemplo, se maneja el automatismo del corazón. No les quise hacer eso. Profe, ¿Qué profesor, pasó, le iba a Pipe? preguntar cuando usted dijo lo de las arterias coronarias, que de dónde procedía, digamos, esa... Disculpe que me tome esto, pero tengo diarrea. Estoy con una diarrea. Me acabaron de traer agüita con limón. Me dio diarrea en la tarde. Así me tocó en clase con la gente de nutrición. Pipe, entonces discúlpenme a ustedes y Pipe, le escucho nuevamente. Disculpe que haya hablado cuando usted estaba hablando. Es una falta de respeto. No, tranquilo, sí, esa era mi pregunta, digamos, ¿de dónde procedía, digamos, esa sangre de las venas coronarias? No, de las arterias coronarias. Ya se lo mostré, Arterias Pipe. coronarias. ¿Se acuerda que yo les dije que ahí salían del arco aórtico? ¿Se acuerda, Pipe? Vamos a Sí, pero como devolvernos. usted dice que también le entra, o sea, irrigan. Mírenlas. Aquí está la arteria aorta y aquí están las arterias coronarias. Esas arterias coronarias van a ir a irrigar las diferentes zonas del corazón, ¿cierto? Va a ir a muchos lugares del corazón. ¿Sí me entiende, Pipe? Pipecito. Sí, sí, señor, ya. No le queda claro. Mira, aquí yo se las tengo, se las paso. La irrigación, yo se las tengo acá. No, Es yo como unos explica. segundos ductos que tiene, que van hacia el corazón, o sea, el que hace el movimiento de las paredes del corazón. Esperen, entonces venga, se las presento
porque yo las coloqué porque el grupo anterior me lo pidió, porque le explicara. Entonces yo lo iba a pasar en este grupo por encima, pero ya dada su pregunta, ahorita se lo explico, Pipecito. Va para esa. O sea, no importa, el hecho es que lo aprendan. Pero como yo siempre les digo, el hecho es que aprendan. Pipe, ya le respondo su pregunta. Entonces, ¿es esto claro, cierto? Ya le hemos dado muchas vueltas a esto. Yo les estuve diciendo a ustedes todo eso en torno, yo les enseñaba como si fueran las tetas de la vaca. Acuérdense que estuvieran ordeñando, ¿se acuerdan? De manera muy muy vieja, ya muy jurásica en la forma en que yo también les enseño, pero ojalá que me hayan entendido. Listo. ¿Quién no entiende esta parte? Todo normalidad que aterran, listo. Entonces esto es lo que yo les decía. Vamos a tener un orden que es el ciclo cardíaco que yo les dije a ustedes y lo miramos. No, Dios mío, qué joda. Ese ciclo cardíaco que está en la página 170 del libro. Recuerden muy bien ese libro, está ahí y les dice que el tambor mayor, el que dirige todo, es el nodo sinoatrial, que despolariza el músculo auricular, que hay un descanso en el nodo atrioventricular. Entonces recuerden que cuando se despolariza el músculo auricular está dándose la onda P. ¿Se acuerdan de eso? en el electrocardiograma, que es más o menos lo que hay, que está en el libro que nosotros tenemos de nuestro de regencia en farmacia, el que tiene la universidad, está en la página 168. Ahí dice que la despolarización auricular es la onda P. ¿Lo están viendo? Sí, señor. En la pausa en el nodo atrioventricular, ese descanso es el segmento PR. Cuando hay despolarización del músculo auricular, inmediatamente se lleva a cabo la sístole auricular. Y tiene que estar el ventrículo en diástole auricular, en diástole ventricular. Después, nosotros, cuando ya el corazón ha pasado del nodo atrioventricular, va a despolarizar, mielo, el ventrículo. Cuando se despolariza el ventrículo, se lleva a cabo la sístole ventricular. Esa sístole ventricular está en correlación con diástole auricular. Cuando él está en sístole, la aurícula está en diástole. Es el fenómeno contrario, porque obviamente esto está saliendo la sangre para la circulación mayor. Cuando yo hablo de circulación mayor, miren la página 171. ¿Siento qué? 71. La circulación mayor. No, Dios mío. Mire lo que dice la circulación mayor, es justamente de lo que estamos hablando. Es la que corresponde a la salida de sangre oxigenada a través de la aorta. Si la pesca, Pipe, de lo que estábamos hablando, sale de la arteria aorta. Pero finalmente llega como las venas cavas a la aurícula derecha, después de que ha dado toda la vuelta. Después de que ha llegado sangre a los pulmones, después de que ha llegado sangre a la cavidad abdominal, a las vísceras de la cavidad abdominal, al estómago, al intestino el intestino grueso, todo, el hígado, todo, a la pelvis, a los miembros, todo eso, la sangre se recoge. Se recoge por dos venas grandes, la vena cava superior y la vena cava inferior. Miren, para finalmente llegar como las venas cavas a la aurícula derecha, el libro todavía dice aurícula derecha, es el atrio derecho. Como se puede deducir, es un trayecto muy grande, le da la vuelta a todo el cuerpo, durante el cual se entrega oxígeno y nutrientes, lo que les enseñé en la clase pasada, a nivel capilar y se recoge dióxido de carbono, CO2, y otros desechos para finalmente llegar al corazón. Entonces es lo que está dándole la vuelta a todo nuestro cuerpo. La circulación menor, esa circulación menor, ¿dónde se origina? Mire, Yomaisa, lea usted lo que dice al principio en circulación menor. Por favor, Yomaisa, colabóreme.
Al llegar la sangre a la aurícula derecha, pasa por el ventrículo derecho y este la expulsa a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, Sí, donde es eliminado el dióxido de oxígeno y tomado el oxígeno. de manera que que la la sangre ya saturada con oxígeno oxígeno regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y de allí sea expelida por la aorta a nivel sistemático. sistemático. Listo, ahí ya. ¿Sí la pillaron? Es chiquitico, es cortico. Es lo que hemos visto nosotros hasta ahora. No hago énfasis en esto. Cuando está uno en sístole, en diástole, tampoco. Y esto es lo que nosotros dijimos la vez pasada. Estos son los ventrículos. Y yo les decía que estas eran las válvulas atrioventriculares. Y esta era la simoidea pulmonar. Y yo les decía, cuando él está en sístole, estas se cierran y esta se abre. Sístole ventricular, están cerradas las atrioventriculares y están abiertas las simoideas. Y ese fue el ejercicio que nosotros hicimos. Yo les decía, sístole, sístole, y ustedes miraban aquí si estaba abierta o cerrada. Entonces, las atrioventriculares, cuando yo digo sístole, tienen que estar cerradas. Sístole, 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 y estas tienen que estar abiertas. Yo digo sístole ventricular y estas tienen que estar abiertas. Sístole, 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 sístole. Es el mismo ejercicio que ya hicimos. Esto es lo mismo. Está en rojo, circulación menor. No, esto está mal. Esta gráfica está mal. No me gustó. Esto no corresponde. La circulación menor es la que está aquí a nivel entre el corazón y los pulmones. En azul está la sangre venosa y en rojo está la sangre arterial. Esto está mal. Mejor dicho, no sé por qué me caí en cuenta en eso hasta ahora. Después de muchísimos años de estar presentando esta gráfica, hasta ahorita caigo en cuenta. Por eso es que no levanto novia. Como yo digo, me va a quedar virgen. Entonces, la circulación mayor sale de aquí, del ventrículo izquierdo, da toda la vuelta, da toda la vuelta. Mire. Con las arterias va a lo que yo les dije. A los pulmones, va, irriga lo que es los órganos del intestino, el riñón, todo, y ahí se capilariza y se devuelve como venas para llegar al atrio del lado derecho. Esto tengo que quitarlo. Las flechitas sí están en forma adecuada. Todo eso me lleva a circulación mayor. Las flechitas sí están bien ubicadas. Entonces, todo está, lo que yo les decía, es súper gigantesco. Mírala. Está entrando. Y en cambio la circulación menor es la que llega del atrio derecho, va para los pulmones, vuelve al atrio izquierdo y sale. Esa circulación menor. Esta, yo les enseñaba antes lo que era el electrocardiograma, eso se quitó la doctora Jova. Dijo, nosotros lo hacíamos porque estaba en el programa 1 y 2 porque la gente, muchos que son regentes, aprendían a tomar electrocardiogramas y subían en su escala, sobre todo la gente que trabajaba en la Fundación Cardiovascular. Yo empujé muchos muchachos, ya tengo uno médico, tengo otra que está estudiando nutrición y tengo otra que es enfermera ya casi, que eran regentes. Yo cuando los tenía ahí, yo les enseñaba, les empujaba muchísimo para que se superaran, como yo les digo a ustedes, como les dije que ya hacen el audio. A mí me gustaría que ustedes superaran, ¿cierto? Que sean cada vez mejores. Que todavía ojalá que algunos estudien carreras no tecnológicas, sino que salgan a hacer carreras profesionales. Me gustaría. Ahorita uno de ellos, Andrés, se va a presentar para ser patólogo. Pero bueno, yo les jodía muchísimo y los cogía y son muchachos que los promovía yo muchísimo. Algunos fueron tutores míos, también como Andrés resultó siendo tutor. Mire, Pipe, esto es lo que usted me preguntaba. La coronaria derecha, esto es lo que usted quería saber. Está yendo al nodo sinoatrial. Yo que les dije del nodo sinoatrial, que el nodo sinoatrial era como el tambor mayor,
era el que daba el orden con el cual se debe contraer el corazón. Es como el motor. Es como el motor. Muy bien, Pipe, felicitaciones. Pipe, ese es el Pipe que, ¿sí ve, Pipe? Que usted sí me colabora en clase. ¿Sí ve por qué lo eché de menos que días con sus cosas? Listo. La interventricular anterior, la interventricular posterior es rama de la coronaria derecha. La marginal es rama de la coronaria derecha. Fíjense que hay una interventricular posterior y hay una coronaria izquierda que es la interventricular, que da una rama que es la interventricular anterior. Entonces aquí, esto para que ustedes, a manera de información, porque muchos de ustedes van a estudiar, van a ir a centros clínicos y allá pues hablan de esto. Entonces, para que ustedes lo sepan. Y ahí, cuando ocurren daños en el sistema que yo les enseñé la otra vez de la fibra, de la de Purkinje, todo esto dan problemas de arritmia, que pueden ser causados porque esas arterias se obstruyen, no les llega sangre y obviamente la persona, por ejemplo, esta persona que le obstruye una coronaria derecha, si no se atiende rápido, da un cuadro de una fibrilación que puede llegar hasta un paro cardíaco y la persona puede morir. Aquí está la aorta, está la coronaria derecha, la coronaria izquierda, está la interventricular anterior. Aquí nosotros tenemos, visto el corazón por detrás, es más planito. Entonces aquí la coronaria derecha está dando esta rama marginal derecha, aquí la tenemos, y está dando la interventricular posterior. La derecha da la interventricular posterior, la izquierda, esta es la coronaria izquierda, da la interventricular anterior, para que lo recuerden. Esto es lo que les decía, la arteria coronaria derecha me está dando la arteria del nodo sinoatrial. Esto es lo mismo, no quiero meterle más cositas. Esto sí para mí es lo clave. Ya hemos llegado acá, que era lo que por favor quiero que revisen porque estuve ya mirándolos. Hay algunos que quiero decirles que me sorprendieron gratamente. Me sorprendieron gratamente. Una de las niñas me decía, hágame retroalimentación. Yo le dije, no le va a hacer retroalimentación. Usted misma se va a dar cuenta de los errores. Cuando veamos nosotros nuevamente la clase, porque Pipe me dijo y me habló y todas estas cosas para que pues tuviéramos en cuenta nuevamente volver a mirar esto. Y entonces vamos a volverlo a ver. ¿Esto qué pasó? ¿Me están escuchando? Muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Profe, sí se le ¿Y por qué me escucha. salió esto? Ay, me salió una vaina que es que se Dele cerró. X. Ay, ya le di X y miren, no, yo dejo mejor quieto eso. Digamos que no me Muévalo. hago. Bueno, entonces la presión arterial, ay, es mucha locura, ¿sí ve lo que apareció ahí? La presión arterial, ¿de dónde viene? Resulta de multiplicar la resistencia periférica. Alguien que me diga qué es la resistencia periférica. Gabriela, ¿qué es para usted resistencia periférica? Ileana. Hasblady está callada. El que da nada debe, nada teme. A ver, Hasblady, hágale. No sé, profe. ¿Cómo que no sé? Profe, ¿Qué pasó, Ileana? los factores que actúan en los lechos vasculares. Por eso, pero la resistencia periférica en ese lecho vascular que actúa, ¿qué hace la resistencia periférica? ¿Qué es resistir? Aguantar. Aguantar, ¿cierto? Aguantar es resistir. Entonces, cuando el corazón se contrae, las arterias ganan presión, se vuelven más grandecitas. Pero muchas veces las arterias no se vuelven más grandecitas porque son elásticas. Ellas les cuesta trabajo abrirse porque están muy cerradas. Tienen un alto grado de si están muy cerradas, sería vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción. Vasoconstricción, muy bien, Yomaisa. Muy bien, Yomaisa.
Dios mío, discúlpeme. Entonces, lo que tú estás diciendo, Ileana, es como una resistencia. La resistencia es resistir, aguantar. ¿Qué aguanta? El paso de la sangre. Pero aguantar ese paso de la sangre, aguantarlo, lo hace un vaso que esté bien abierto o un vaso que esté bien cerrado. Profe, profe, una pregunta. ¿Y cuando hay insuficiencia cardíaca? No, espera, ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso. Bien, bien. Estamos ahí en la jugada, pero salgamos de presión arterial, ya te digo qué pasa. Entonces, guarda esa pregunta para ahorita. Entonces, está bien abiertica. Si está bien abiertica, el vaso está vasodilatado, ya me dijeron. Cuando habla de vasodilatación, cuando se habla de vasodilatación, cuando yo hablo de vasodilatación, ese fenómeno es un fenómeno simpático o parasimpático. Muchachos, de acuerdo a lo que ya vimos nosotros. ¿Simpático o parasimpático? Uy, no, esto es morfo general. ¿Yo qué estoy haciendo? Tengo que estar maluco para estar. Parasimpático, ¿no? Simpático. ¿Es simpático o parasimpático? Busquen en el libro. Ya saben que les voy a buscar acá la clase que ya vimos. Uy, Dios mío, qué vainada. Ah, no, pero esta no es. Busquen en el libro mientras tanto. Los estudiantes de medicina, aquellos días que llegué y les mostré esta pues se fue. Todos asustados. Y usted les enseña a los muchachos todo esto de simpático y parasimpático. Le di la base para ellos. Porque se abrió así como ahorita. Y dije, claro, si no me saben ellos eso, estamos jodidos, ¿no? Que es todos los fármacos y ellos tienen que... Les conté lo que era un regente porque yo ni sabía. Entonces, vamos a vasodilatación. Vamos a buscar los vasos. Mire. ¿Quién hace más vasoconstricción? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático? ¿Cuál hace más vasodilatación? El parasimpático. Exacto, mírenlo aquí. Que Ujú. eso es lo que tienen que aprenderse. Ese cuadro siempre lo voy a preguntar, siempre. Siempre lo voy a preguntar. Eso es lo que tienen que ser los efectos adversos de los fármacos. Siempre se lo tienen que saber. Cuando estén por allá viendo efectos adversos, acuerden de Jaime Ayala. Siempre acuérdense de mí. Oye, Pipe, yo ya les metí para ustedes para el previo endocrino. Sí, ¿cierto que sí? Pero Endocrino ya entró para el para previo. este parcial o No, para el para el otro. primero, para el primero. Sí, para el primero sí nos metió. Sí, claro. Porque eso también es importante para mí que lo vuelvan a repasar. Entonces, vayan a la página 65, es lo que estamos hablando. ¿Fueron todos? Entonces, la vasoconstricción lo hacen los receptores alfa y beta, ¿cierto? Son receptores adrenérgicos. Entonces, si nosotros utilizamos los beta bloqueadores, cuando utilizo beta bloqueadores, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es un beta bloqueador? Bloqueadores de los receptores beta. Sí, pero ¿qué hace? ¿Qué es un beta bloqueador? ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, señor, son los que inhiben Son inhibidores, ¿no? Sí, de la función. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso que yo les enseñé? Eso se lo enseñé en membrana. En membrana yo le enseñé lo que era un fármaco. Voy a volver nuevamente a repetirles esos chinos para que se acuerden de mí toda la vida. En membrana yo les enseñé eso.
Yo les enseñé en membranas. Ay, Cristo. En membranas yo les enseñé eso. Mire esto. Yo les dije a ustedes que ¿qué hacía un fármaco agonista? Es el que hace la misma función del neurotransmisor o de la hormona en un receptor. Y el fármaco antagonista el que frena la función de la sustancia, ¿cierto? Entonces, de esa sustancia del neurotransmisor o de la hormona. Entonces, un beta bloqueador, ¿qué haría teniendo en cuenta esto? Antagonista. Antagonista, ¿estaría frenando qué? ¿La función de quién? Un beta bloqueador, ¿estaría frenando la función de qué o de quién? ¿De qué neurotransmisor primero? ¿Adrenalina o acetilcolina? De la adrenalina. Adrenalina, porque mire, estímulo adrenérgico, mire. ¿Sobre qué receptores estuviera utilizando? Sobre receptores adrenérgicos. Miren la página 64 del libro. En la parte de abajo, ¿qué dice? Receptores adrenérgicos. Hasblady, lee qué son receptores adrenérgicos. Eso ya lo leímos, pero volvámoslo a hacer. De Quiero que manera lo... similar a los receptores colinérgicos, los adrenérgicos se pueden subdividir en receptores alfa, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, o beta, beta 1 y F4 beta y 2. alfa 5 y beta 1. Entonces, la noradrenalina actúa, y si actúa la noradrenalina sobre un receptor, como les estoy diciendo, en las aurículas, aumenta la contractilidad del corazón. Pero si vamos a las arterias, ¿qué hace? Actúa sobre ellas produciendo principalmente vasoconstricción. Aunque aquí en el texto me está diciendo algunos dilatación, créanme que solamente traigo lo mismo que trajo el texto, pero lo que hacen es vasoconstricción. Y si se hace vasoconstricción, volvemos nuevamente a lo de presión arterial. Retornamos a presión arterial. Cuando decimos que hay vasoconstricción, si yo digo que hay vasoconstricción, ¿está aumentada o disminuida la resistencia vascular sistémica o periférica? Está, Aumenta la está resistencia. aumentada. Aumentada la Y si se, resistencia. uy, sí, se aumenta la resistencia. Y si se aumenta la resistencia, ¿qué pasa con la presión arterial? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Se aumenta o se disminuye? ¿Disminuye? Se aumenta. Au- ¿Se aumenta o se disminuye? Si yo aumento la resistencia vascular periférica, si yo aumento la resistencia Aumenta vascular, porque necesita Tiene que pasar, aumentar. entonces va con más fuerza. por eso, pero en la fórmula como lo vimos en la clase, o como ustedes ya lo estudiaron, resulta de multiplicar la presión arterial resulta, ay Cristo, la presión arterial resulta, no puedo escribir, Profesor, ¿no es la del gasto cardíaco con no, resistencia? claro, esa es, sí, Pipe, eso es. Bueno, no puedo escribir, no sé por qué no lo puedo hacer. O sea, yo La tengo fórmula entendido que si aumenta la resistencia, aumenta la presión aumenta arterial, la sí, presión arterial. claro, eso es verdad. Dios mío, pero ¿por qué no puedo escribir? No me deja escribir. Bueno, vamos a ver, ahora sí como que sí lo logré. Vamos a Profe, hacer escríbelo por el chat. Sí, no, aquí, ya. Tengo un gasto cardíaco, vamos a darle un número a eso por lo que está diciendo Pipe. Digamos que el gasto cardíaco, el gasto cardíaco, que resulta como me lo está mostrando de multiplicar lo que Pipo está diciendo, la frecuencia cardíaca por el volumen. No he dicho eso, perdón. Lo que Pipo dijo fue esto. La presión arterial resulta de multiplicar el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, póngale cuidado, María Camila. Si yo le pongo un número aquí, voy a poner un número arbitrario, por decir algo 10. Y aquí pongo un número arbitrario, 5.
Yo pondría, aquí tendría una presión arterial, para decir algo, de 50, según lo que dijo Pipe. 10 por 5, 50. Si yo le aumento la resistencia vascular periférica, ya no sea 5, sino sea 8. 10 por 8, ¿cuánto daría? 80. 80. Porque son directamente proporcionales. Entonces, cuando yo digo, y por eso saltaron todos y dijeron, aumenta, aumenta, aumenta. La única que dijo que no aumentaba fuiste tú, porque tú de pronto te confundiste. Entonces, ¿qué es? ¿Yo qué le dije? ¿Que disminuía o aumentaba el radio del vaso? Yo le dije que lo disminuía. Ese fenómeno de disminución, ¿cómo lo llamamos? Vasoconstricción. Míralo aquí arriba. La vasoconstricción está aumentando la resistencia vascular periférica, por lo que ya estuvimos diciendo, el paso de la sangre no va a ser fácil. Ustedes me dijeron que si está vasoconstriñida, la sangre no pasa muy bien, pero si está dilatada sí va a pasar muy bien. Entonces, si aumento esa resistencia vascular periférica, la hice más alta, la pasé de 5 a 8, ¿qué pasa con la presión arterial ahora, María Camila? Aumenta. Aumenta. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Fármacos que sean beta bloqueadores. ¿Para qué son los beta bloqueadores? Para que el vaso que está vasoconstriñido, de acuerdo a lo que dijimos, se torne en ¿qué? ¿Cómo se vuelve el vaso? Dilatado. Dilatado, gracias, Blady. Vasodilatador. Entonces, los vasodilatadores hacen eso. ¿Aprenden ustedes eso? Entonces, los vasodilatadores, miren, hacen lo contrario a esto. Por eso lo bonito de esta gráfica. Cuando hay vasodilatadores, obviamente va a ser todo lo contrario, disminuye la resistencia periférica. Y si disminuye la resistencia periférica, ¿qué pasa con la presión arterial, chicos? ¿Se aumenta o se disminuye? Se disminuye. Se disminuye. Uy, María Camila, bien equipo. ¡Ja! Ganadora de la joda, se disminuye. Felicitaciones, María Camila. Lo entendió perfecto. Listo. Eso era lo que nos decía Felipe. Entonces, de ahí los fármacos beta bloqueadores. Listo. Eso es lo que se hablaba aquí. Beta bloqueadores. Listo. Sigamos, devolvámonos. Eso lo tienen que aprender ustedes muy bien. ¿El gasto cardíaco de qué resulta? De multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, la cantidad de sangre que está saliendo en cada sístole. Miremos qué fármacos bueno, mantengámoslas. Miremos qué fármacos me llevan a que aumente o disminuye la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Ay. Devolvámonos. ¿Qué fármacos me aumentan la frecuencia cardíaca? ¿Los simpáticos, los que tienen un efecto adrenérgico o los parasimpáticos? Simpático. Los simpáticos, muy bien. ¿Qué son los que hacen eso? Los que actúan sobre qué receptores? Beta. Beta. Entonces, ¿un beta bloqueador me va a aumentar la frecuencia cardíaca o lo va a disminuir? Un beta bloqueador. La disminuye. ¿La disminuye, Pipe? ¿Yo, Maisa, qué dice? Sí, ¿cómo es la Sí, pregunta? porque lo está bloqueando. Sí, porque lo está bloqueando. Blade, ¿usted qué dice? Ya dijo, ¿no? Porque lo está bloqueando. ¿Quién más? Camila, ¿usted qué dice? Un beta bloqueador aumenta la frecuencia cardíaca o la disminuye. Cuando actúa la adrenalina sobre los receptores beta, ¿cuál es el efecto? Aumentar la frecuencia cardíaca.
Si yo bloqueo el efecto de la adrenalina sobre el receptor beta 1, ¿qué le va a dar al paciente? Aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca. Disminución. Disminución, muy bien, Aumento. Jenny. No, el beta bloqueador. Venga, venga, que ahí estamos entonces todavía enredados porque no me entendieron. Tengo un receptor beta 1. Es un receptor de tipo adrenérgico. Ese receptor adrenérgico, sobre él actúa la adrenalina. Sobre él actúa la adrenalina. Mire la adrenalina actuando sobre ese receptor. Está actuando, mire. Ahí actúa la adrenalina, normalmente. Si yo le pongo un fármaco que impida que se una la adrenalina, que es de color rosadito, lo impide, mire, es un fármaco que me está bloqueando este receptor beta, ¿la adrenalina puede actuar? ¿Un fármaco antagonista permite que la adrenalina pueda actuar? ¿Sí o no? No, señor. No, dice Pipe. ¿Qué dicen los demás? No, porque la bloquea. La bloquea. Entonces piensa María Camila, muy bien, no deja actuar ese neurotransmisor, la adrenalina. Si no actúa ese neurotransmisor porque no lo deja actuar, porque se lo llevó el pitas, como dicen las monjutas, se lo llevó, ¿qué ocurre? Como no deja actuar sobre este beta 1, no lo deja actuar, va a ocurrir que se aumente la frecuencia cardíaca o que se disminuya. Tú mismo, María Camila. Si no deja que actúe, porque lo normal es esto, que actúe sobre un receptor adrenérgico, pero si no lo deja actuar, si no deja que actúe la adrenalina sobre el beta 1, ¿va a aumentar o va a disminuir la frecuencia cardíaca? Solamente María Camila, no los demás. ¿Qué va a ocurrir, María Camila? No lo deja que actúe. Lo bloquea. ¿Qué pasa? ¿Disminuye o aumenta la frecuencia cardíaca? Disminuye. Disminuye. No me preguntes. Sé esto contundente. Disminuye. Entonces un beta bloqueador me puede hacer dos cosas como fármaco. Disminuye la frecuencia cardíaca o disminuye la constricción de las arterias. Entonces, ya vimos. Lo que hace que aumenta el flujo de sangre. No, pues un poquitico, pero no tanto. Sí nos puede ayudar para eso. Pero entonces sigamos aquí. El beta bloqueador, ¿sobre qué actúa? Sobre la resistencia vascular periférica, produciendo ¿qué? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y actúa sobre quién? Sobre la frecuencia cardíaca. La disminuye entonces. ¿Qué puede ocurrir? Ay. ¿Qué puede ocurrir? Ocurre que yo disminuyo frecuencia cardíaca. Si yo disminuyo frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Lo hago alto o lo hago bajo? Baja. Baja, claro. Si esto fuera 2, para seguir con el ejemplo, y esto fuera 5, 2 por 5, 10. Si yo bajo la frecuencia cardíaca a 1, obviamente es ejemplo, porque la frecuencia cardíaca sabemos que está por 80. 1 por 5 me daría 5. Y 5 por 5 me daría 25. Entonces, obviamente, la frecuencia cardíaca, por ser directamente proporcional aquí, actúa sobre el gasto cardíaco y lo hace que sea menor. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos otra cosa que hace. Los beta bloqueadores actúan sobre, ya tenemos dos órganos. ¿Sobre qué factores influyen? Ya tenemos dos factores. Y los mecanismos ya los hemos dicho. Es bloquear los receptores beta bloqueadores. ¿Cierto? Entonces, los diuréticos. ¿Qué hace un diurético? ¿Qué hace un diurético?
Ay, Dios mío, no me dejó borrar esto. ¿Qué hace un diurético? ¿Qué hace un diurético? Disminuye el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque la persona orina. Y si la persona orina, bota líquidos. Y al botar líquidos, disminuye este volumen sistólico. Y al disminuir el volumen sistólico, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con cuando disminuye el volumen sistólico? Disminuyo. ¿Qué disminuyo? Si disminuyo el volumen sistólico, ¿qué disminuyo? La presión. No, pero antes, ¿qué disminuyo? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco, muy bien. Ah. Y si yo disminuyo el gasto cardíaco, ¿qué disminuyo? Lo que dice Pipe, la presión arterial. Entonces yo tengo 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. Si yo tengo 2 y le coloco aquí 2, 2 por 2, 4. 4 por 5 me da 20. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo la presión arterial. Entonces, es ahí la parte clave del ejercicio que los puse a hacer. Del ejercicio que los puse a hacer. Que este diurético actúa sobre quién, sobre el riñón. ¿Qué hace? Eliminar líquidos. ¿Sobre qué factor influye? Sobre el volumen sistólico. ¿Qué hace un bloqueador de los canales de calcio? Un bloqueador de los canales de calcio. Ay, Dios mío. Los canales de calcio, ¿en qué tienen que ver? En la constricción, Si actúan sobre la liberación de de la entrada de calcio, ¿a dónde? ¿Al Para que, corazón no, de las arterias? para que no se libere el neurotransmisor. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, aquí me dice los bloqueadores de calcio, de canales de calcio, también conocidos como antagonistas de calcio, bloqueadores de la entrada de calcio o bloqueadores de canales lentes son fármacos. Ay, Dios mío. Uy, bloqueo de corrientes de calcio hacia el interior y afectan particularmente a las células donde la entrada de calcio es relativamente importante. ¿Para quién? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos una cosa importante acá. Vamos a verlo. Yo ya les enseñé esto, pero lo vamos a volver a ver. ¿Qué hace el calcio? El calcio actúa sobre la transmisión sináptica. Esto me está tomando el pelo hoy terrible. Acuérdense en lo que yo les enseñé de sinapsis química y sinapsis eléctrica. Esto es de potencial de acción y esta es la sinapsis de tipo química. Mire dónde actúa el calcio. Ay, Dios mío. Pasó. No, pero sí fue el día de las cosas raras. Lo utilicé en forma inadecuada. Ay. Bueno, cerré todo. Dios mío, ayúdame. Mi estómago me está molestando, cosa terrible. Vámonos para acá, que este es el que necesitamos. Ah, no, este no era. Es este. Uy. Profe, Vamos a una ver. pregunta. Listo, nena, pregúntame. Es que pues yo estoy leyendo acá algo en relación a lo de la insuficiencia cardíaca, pero, o sea, dice que No, la pero espera, insuficiencia cardíaca, ahorita te contesto lo de la insuficiencia cardíaca. Espera que tienen que entender esto.
Ah, bueno, está bien. Por favor, ayúdame Hola, porque muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. En este video nos vamos a ocupar del análisis de la sinapsis química. Esta es la más abundante. este ya nosotros lo vimos, ¿cierto? En su momento, nosotros ya lo Hola. vimos. Ay, Dios mío. Venga, no, porque si no me demoro bastante, pero la idea es esta. La idea es que el calcio está ingresando para que se libere el neurotransmisor. Él ingresa para que se Hola, libere el neurotransmisor. muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. 6 minutos son Si te mucho. interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. En este video nos vamos a ocupar del análisis de la sinapsis química. Hola, Bueno, vamos a verlo, muchas gracias para por que aprendan. acompañarnos en este nuevo video. Si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. En este video nos vamos a ocupar del análisis de la sinapsis química. Esta es la más abundante en el sistema nervioso y es la base de la comunicación de las neuronas, así Vayan como a la de las página neuronas con las 37, células musculares, a la por página lo que es de 37 gran del libro, importancia para las funciones normales del cuerpo. para que presten Como atención hemos ártica. visto en el video de sinapsis eléctrica, el sitio en donde se da esta unión especializada encargada de transmitir información de naturaleza química o eléctrica es conocida como sinapsis. Su funcionamiento. La acercamiento del botón A o a la en continuación. Mírala aquí. La membrana del botón sináptico que presináptica. corresponde a la célula que está previa al sitio en donde se establece la comunicación se denomina membrana presináptica. Que es en la página 37 del libro. En el interior del botón sináptico existen vesículas llenas de sustancia química denominada neurotransmisor, Que para nuestro el cual ejemplo puede es venir la directamente adrenalina. del cuerpo de la neurona o puede ser resultado de la recaptura y reciclado que se lleva a cabo en el mismo botón terminal. O sea, es adrenalina. Además, los canales iónicos dependientes de voltaje de sodio, responsables de la despolarización del potencial de acción, y de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico. Si ven, mire, aquí está la situación, el quid. Es la entrada de calcio. ¿Qué dice en la página 37 cuando yo digo la liberación del neurotransmisor? Pipe, ayúdeme a leer usted ahí. En condiciones fisiológicas, ¿ya compró el libro o no? Felipe. Lo tengo pero virtual. ¿Qué página es? ¿37? 37, bueno, virtual, no me interesa. A mí me interesa que usted sepa. A mí eso no hablo de menos porque no sé ni dónde lo mandaron sacar ahora. Ah, no, Ana María fue la que buscó allá el sitio. En condiciones fisiológicas, la liberación de la sustancia ocurre por los procesos presinápticos, activados por el ingreso. Mire lo que me está diciendo. Esto ya esto todo ya lo vimos. No me están consolidando información. Activados por el ingreso de calcio a la terminal nerviosa. Y esto ocurre durante el potencial de acción que llega a la terminal. Entonces, él lo que me está diciendo es que el potencial de acción, hay la entrada de sodio, se despolariza la célula y la despolarización lleva a que ingrese el calcio a la célula. Y cuando ingresa el calcio a la célula, ¿qué ocurre? Hay la liberación del neurotransmisor que dijimos que era la adrenalina. ¿Es eso claro para todos, por favor? Por favor, María Camila entendió, Hasblady entendió, Maylep Yanceli entendió. Yo no, profe, no, es que el internet está un poquito malo. ¿Qué pasó con eso? Estamos diciendo, yo Maisa, que el neurotransmisor, profe, volví. el neurotransmisor está metido en las vesículas sinápticas. Yo tengo que liberarlo. ¿Quién me lo ayuda a liberar según dice en la página 37? ¿Quién me lo ayuda a liberar? El calcio. El calcio. Si yo no dejo entrar el calcio, el neurotransmisor, la adrenalina, ¿se libera? No, señor.
No se libera, como dice Pipe. Caterine, ¿tú crees que se libera? Harold, ¿tú crees que se libera? Harold no haya vuelto. Harold, Harold, usted no había venido. Harold, Harold, usted no ha venido casi a clases. ¿Quién es Harold? ¿Quién es Harold? Identifíquese, Harold, ¿quién es usted? Me tengo que sacar a esa persona entonces. ¿Quién es Harold? Profe, no, No, Pero es profe, que es él es compañero del BN1. ¿Quién es? Claro, ¿Qui- es que él es compañero, incluso él es de mis IPAs, pero él es que de pronto no tiene audio. No, es que casi no ha venido, nunca ha venido. Bueno, entonces dejémoslo. Entonces, porque me pasa, bueno, listo. Entonces, volvamos aquí a lo que estamos. Yo, Maisa, ¿qué tenemos? Señor, Un neurotransmisor. Un neurotransmisor que se libera siempre y cuando haya calcio, como estamos viendo en esa transparencia. Si yo bloqueo la entrada de calcio, si yo no dejo que el calcio ingrese, ¿qué va a pasar? ¿Se libera el no se neurotransmisor? libera. No se libera el neurotransmisor. Y si no se libera el neurotransmisor, como leímos ahí, aunque es una búsqueda chimba, porque yo les enseñaba que busquen en Google Scholar, pero por tiempo, no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, esa búsqueda aquí, pues queda frenada. Entonces, ¿qué ocurre? La adrenalina va a actuar sobre los vasos sanguíneos, la adrenalina va a actuar sobre el corazón, ¿sí o no? No, No puede actuar, no puede actuar. Y al no hay no poder actuar, comunicación. no hay la comunicación. Bien, China, está pero en la jugada. Entonces, ahí está. Vamos a dejar correr esto nuevamente. Polarización del potencial de acción y de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico el calcio que activará las vesículas del neurotransmisor para que se fusionen con la membrana y lo liberen en la hendidura sináptica. Mire, escuchen eso nuevamente. A las vesículas del neurotransmisor para que se fusionen con la membrana y lo liberen en la hendidura sináptica. La membrana del cuerpo, las dendritas o el axón de las células con la que se establece el contacto, se denomina postsináptica, Postsináptica. Entonces, bueno, ya eso lo tenemos claro. en la cual Paremos eso ahí, ¿cierto? Parémoslo ahí. Entonces nos vamos nuevamente nosotros aquí a la parte de el componente cardiovascular. Nos vamos a lo que nosotros aquí teníamos. Vamos a ver si yo puedo hacer esto. No, mentira la diapositiva. Ah, no, lo logré, no puedo creerlo, ni un genio. Bueno, entonces, lo saqué de chiripa. Entonces, cuando ocurre eso, bloqueamos la entrada de los canales de calcio y no activan la adrenalina, de acuerdo a lo que ya vimos. En algunos sitios, obviamente no van a parar todo en todas partes porque el paciente no podría caminar, pero se da principalmente sobre estructuras como los vasos sanguíneos. Obviamente tampoco es que sea, que me vaya a matar el paciente, porque el calcio es muchísimo más allá, pero más o menos eso es lo que se busca. Cuando un paciente tiene esa presión arterial altísima, entonces obviamente le da todo eso al paciente. Actúa sobre todas estas estructuras. Entonces, vamos a buscar nuevamente bloqueadores de calcio. Entonces, vamos a buscarle a ellos los efectos adversos. Calcioantagonistas. Mire, ¿sí ven? Bueno, los bloqueadores de calcio. Mire lo que les van a decir aquí.
Los antagonistas de calcio reducen la presión arterial, lo que les estoy enseñando, al impedir que el calcio ingrese a las células del corazón y las arterias, lo que les estoy enseñando. Debido a la presencia de calcio, el corazón y las arterias se contraen más fuertemente, ¿cierto? Al bloquear el calcio, los antagonistas de calcio permiten que los vasos sanguíneos se relajen y se abran, lo que estamos viendo. Algunos antagonistas de calcio tienen el beneficio adicional de disminuir la frecuencia cardíaca, lo que estamos viendo, lo cual puede reducir aún más la presión arterial, aliviar el dolor en el pecho y controlar los latidos cardíacos irregulares. Entonces, aquí están los bloqueadores de calcio, aquí están todas, pero mire qué puede dar de efectos secundarios. Todo esto, mano. Todo esto puede dar. Entonces, no es fácil que un calcio antagonista que aunque actúa sobre lo que ya vimos, no actúa sobre todo el cuerpo, sino ya vimos en dónde es que está actuando. Son muy selectivos ahí. Al paciente de pronto me le dé una cosa peor. Bueno, entonces ya estamos viendo eso. ¿Qué tenemos? Vasodilatadores. Ya sabemos qué hacen los vasodilatadores y los alfa-2 a nivel central son receptores presinápticos y a nivel central. ¿Qué me queda a mí esto? Inhibidores de la ECA. ¿Qué son los inhibidores de la ECA? De la enzima convertidora de angiotensina. Convertidora de angiotensina. Entonces, esos actúan sobre el riñón. Entonces, esta se la voy a dejar. Entonces, es lo único que les va a quedar de tarea ya de todo lo que hemos visto. Por favor, con estas de aquí para abajito, para que lo completen ustedes. Por favor, vamos a dar chance de que eso me lo completen hasta que, por ahí hasta el domingo o el lunes. ¿Les parece? Aquí lo mismo, lo que yo les decía, cómo actúan, pero por favor, bueno, no, esto aquí ya, no más con esto. Sale esto ya de aquí. Me hacen esa tarea, ya me gasté esto, cancelar, esto ya, no guardar, ¿cómo hago? No guardar, gracias. Profe, ese era el tema que, por ejemplo, en la clase de BN1 no se tomó lo de la angiotensina 1 y la No, angiotensina 2. por eso lo tienen que investigar, es una investigación, Pipe. Ah, listo. O es una Listo, listo. No, sí, investigación, sí. a ver. O sea, la idea no es esa, Pipe. No, Pipecito, la idea es que ustedes me estudien y que también hagan investigación, mijo. O sea, la idea no es que hoy les hice la tarea, porque me conviene que ustedes aprendan. Ese convenir es una palabra que estoy utilizando hoy, ¿no? Porque yo quiero que ustedes aprendan. Pero, Pipe, tienen que investigar, también soltarse. Es que ese es el problema, mano. Sí, no, sí, yo entiendo No, esa sí, parte, no, sino sí, que, no. sino que pues la mayoría pues estaba confundido, pues me incluyo yo también ahí en esa parte, ¿no? Con respecto a, digamos, a esa tabla. Bueno, dejémoslo ya así, Pipe. La tabla, sí ven que es súper sencilla, pero bueno, ya dejémoslo así. Vamos para lo que vamos. La tabla otra vez, yo quiero que manejen eso súper bien, porque son las variables de la presión arterial, ¿no? Sí ven que es una bobada. Bueno, ayalescamente hablando, como yo lo enseño, ¿no? De pronto y se van con un internista, les habla de precarga, poscarga, no sé qué cosas, y mejor dicho, es una locura, pero bueno. Esto es muy sencillo, sistema respiratorio. Ya nosotros sabemos por dónde pasa el aire. Tenemos una cavidad nasal, tenemos una faringe que se divide en nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Sigue con la parte de la laringe. La faringe sigue con laringe, sigue la tráquea y llega a los pulmones. En los pulmones están los alvéolos, gran cosa, eso lo sabemos desde bachillerato. ¿Qué es lo que hace? Mire esta belleza de pulmón. Él hace 4 cosas que están escritas aquí en el libro. Dios mío, ayúdame porque estoy súper maluco. El sistema respiratorio, nosotros lo tenemos y decimos que podemos hacer inspiración y expiración. Hacemos una mecánica ventilatoria. Podemos hacer el intercambio gaseoso, que ya lo sabemos, y lo hemos hablado todo el tiempo. Cambiar CO2 por oxígeno. No hay nada nuevo bajo el sol. Y transportar gases. Hay una cosa que no les voy a enseñar, pero para que ustedes pues lo sepan hacia futuro. ¿Esto qué es? Hacia futuro,
es los gases arteriales, los que trabajan como enfermeros, saben de esto. Yo antes lo enseñaba, ya el programa no lo permite abordar. Se les colocaba mucho y les enseñaba mucho esto de acidosis metabólica. Ustedes harían súper bien en eso. Uy, era muy ganador lo que ustedes lo que veían de todo esto. Entonces, ustedes trabajaban muchísimo esta parte también de gases arteriales, pero no se trata de eso. Entonces, yo tengo el aire está pasando por una vía superior y va llegando a la vía inferior, que ya es llegar aquí a lo que es los bronquios, bronquiolos, con esa vía inferior. La vía aérea superior es la que vamos a ver inicialmente. Para ustedes es una bobada. Yo tengo acá el sistema respiratorio. La entrada, aquí esta fosa, yo no le voy a decir más fosa nasal. Esto se llaman narinas. ¿Qué es lo que tiene que ver con la fosa nasal? Aquí, esto es la narina. Obviamente la gente le dice fosa nasal. Esto está, mírenlo aquí, toda esta cavidad nasal termina acá, en algo que se llama las coanas. Es la parte posterior de la cavidad nasal. Esas coanas se va a convertir y va a seguir con la faringe. Mire este huequito que está aquí, ¿lo alcanzan a ver? Esto, Halblade, ¿están viendo aquí este huequito, mija? Sí, señor. Esa es la tuba auditiva. Entonces, ustedes dicen, van a entender algo ahorita. La tuba auditiva, ¿qué me está comunicando? Me está comunicando el oído interno, adentro, así, pues, iría como en ese sentido, ¿no? ¿Con quién? Me lo están comunicando con la faringe. Entonces ustedes dicen, y ahora sí entiendo por qué cuando a una persona le da gripa o a usted le da gripa, está entrando el moco, mire. ¿Y ese moco qué hace? ¿Qué va a tapar? La tuba auditiva, la tapa. Entonces la gente, ¿qué hace cuando tiene gripa? Ustedes mismos, entre ustedes se hablan y dicen, tápese la nariz y haga fuerza, háganlo. ¿Qué pasa cuando se tapan la nariz ahí ustedes, ahorita, Caterine, ladies? Tápese la nariz y hagan fuerza hacia adentro. ¿Qué sienten en el oído? Que se tapan. Que se destapa, que presión se destapa. ¡Pum! Eso es por esa comunicación de la tuba auditiva que estamos viendo acá. Entonces, ¿dónde está la cavidad nasal? Tópesen con la lengua, el paladar duro. Todo eso que están ahí, hacia la parte de arriba, esa es la cavidad nasal. Yo les estoy diciendo a ustedes que se toquen esto hacia arriba. Entonces, ¿para qué me sirve esa cavidad nasal, chinos? Para esto, es olfato, para respirar, para filtrar el aire, para humidificar, para recibir secreciones de los senos nasales. Vamos a escuchar a este man. Una vez examinadas las características óseas de la cavidad nasal, los senos paranasales y la nasofaringe, observemos la región en el cuerpo vivo. Comenzaremos con la entrada de la vía aérea que forma un rasgo tan característico de la cara, la nariz externa. La porción ósea superior de la nariz está cubierta por piel delgada y móvil. La piel sobre la porción cartilaginosa de la nariz es más gruesa y se fija a las estructuras subyacentes. Las aberturas que forman el origen de la vía aérea son los orificios nasales, también denominados narinas. Se retira la piel de la mitad de la nariz para que puedan observarse las estructuras subyacentes. El límite del orificio óseo de la nariz, la abertura piriforme, se encuentra aquí. Aquí se encuentra el hueso nasal. Los dos huesos nasales unidos en la línea media forman el puente nasal hasta aquí abajo. Desde aquí hasta casi la punta, el puente nasal está formado por el borde frontal del cartílago del tabique nasal, que detallaremos en un momento. Esto es narinas. Narinas. Juana es atrás. Entonces esto está bien lo que él dice. Las narinas. En cada lado, el esqueleto de la nariz está formado por piezas delgadas de cartílago, el cartílago lateral y el cartílago alar. El cartílago lateral es delgado y plano. Por delante se continúa con el cartílago del tabique nasal.
El cartílago alar tiene dos partes, el pilar lateral y el pilar medial. El pilar lateral forma el marco curvo externo de la cavidad nasal. El pilar medial gira agudamente hacia atrás y termina aquí. Juntos, los dos pilares mediales forman el esqueleto de la parte más baja y anterior del tabique nasal, que se conoce como columela. Para obtener una buena vista del tabique nasal, se divide el hueso y los tejidos blandos a lo largo de esta línea y se retira el lado izquierdo de la cara. Se muestra Todo esto, mire, aquí es la entrada de aire. Aquí es la coana y lo que yo les estaba diciendo. Aquí la tuba auditiva. Aquí van a estar los senos. Seno esfenoidal, seno frontal, así los senos etmoidales. Ese es el tabique nasal. Esto aquí lo que les decía a ustedes, esto, acá, es cuando les decía, tóquese en arriba el paladar, es esto. Están aprendiendo mucho. aquí el tabique nasal. Antes de observarlo, orientémonos. Aquí se encuentra la fosa craneal anterior. Aquí se localiza el hueso palatino o paladar duro y el paladar blando extendiéndose por detrás de este. Aquí se encuentra la cavidad bucal y aquí la abertura de la cavidad nasal derecha. Por detrás se encuentra la nasofaringe, que observaremos en un momento. ¿Sí ven la tuba? El tabique nasal se extiende desde aquí detrás hasta aquí más adelante. Esta pequeña parte del tabique está cubierta con piel. El resto está cubierto con esta capa de membrana mucosa. Se retira una pequeña parte de la membrana mucosa para poder apreciar su grosor. La parte más elevada del tabique es el área olfatoria especializada. Contiene algunas de las fibras y terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, que son los receptores sensitivos para el sentido del olfato. La lámina cribosa, a través de la cual discurren las fibras del nervio olfatorio, se encuentra a este nivel. Ahora se retira toda la membrana mucosa del tabique para poder observar el cartílago y el hueso subyacente. Esta parte del tabique es hueso, como ya hemos observado. Esta parte está formada por el cartílago del tabique nasal. Este modelo en concreto presenta un defecto inusual en el cartílago, aquí. Más adelante, el cartílago del tabique nasal forma el puente de la nariz hasta aquí abajo. Después se extiende hacia abajo y hacia atrás para insertarse en esta prominencia ósea en el maxilar, la espina nasal anterior. Ahora se retira todo el tabique nasal para poder observar la pared lateral y el suelo de la cavidad nasal. Miren aquí los cornetes. Empezamos ya a ver los cornetes. Fíjense por qué la gente tiene dificultad para respirar, porque tiene hipertrofia de cornetes. Y se acumula el moco y el moco baja y tapa la tuba auditiva. Interior de la fosa nasal, de arriba hasta el borde inferior del cartílago lateral que se encuentra aquí, se conoce como vestíbulo nasal. Está cubierto con piel. El resto de la cavidad nasal está cubierto con membrana mucosa. Aquí se encuentran los cornetes superior, medio e inferior. La membrana mucosa que los recubre es rica en glándulas mucosas y en vasos sanguíneos. Las complejas superficies de los cornetes cumplen importantes funciones de humidificación y calentamiento del aire inspirado. Esta área olfatoria, así como el área correspondiente en el tabique, contiene fibras nerviosas del nervio olfatorio y terminaciones nerviosas. Entonces fíjense que es muy irrigada y por eso se les da vasoconstrictores para que la gente no pueda liberar la suficiente cantidad de moco. Esto es lo que él nos mostraba a nosotros. Aquí está el hueso nasal. Todo esto es los tabiques, los cartílagos que tiene esa cavidad, esa nariz. Entonces fíjense que muchas se mandan a hacer, fíjense que mandarse a hacer la rinoplastia, tienen que saber muy bien, porque el cartílago de todos modos, ustedes bien ve que él coge también una forma para un lado y para otro, entonces ustedes ven muchas veces, señoras, que esa le hicieron la nariz, fíjense, y empiezan ustedes con el chisme, porque muchas veces cogen cartílago de otros lugares para podérselo colocar y que se les vea bonito. Entonces el cartílago de todos modos coge, como lo vieron ahí, coge también como si tuviera memoria, él también coge su camino.
Aquí ya es lo mismo que les decía. Una preguntita. ¿Qué pasó, mija? No, es que iba a preguntar que si los cornetes era donde se acumulaba el moco, pero veo que puso la diapositiva de cornetes. Aquí están los cornetes, aquí están, por debajo son los meatos, y sobre los meatos, mírenlos aquí, es donde están drenando los senos. Entonces yo les puedo preguntar en el previo, los meatos, esto, como no vino Ana María, por favor escríbanme ahí de que a dónde drenan los senos paranasales, drenan los meatos. Y esos meatos son los que se obstruyen, como tú estás diciendo, se están obstruyendo la salida del moco. Entonces, esos cornetes se hacen súper grandes, Yomaisa. Entonces, tapan el huequito, tapan el meato. Entonces, yo he quitado el tabique, entonces quito esto, el tabique, me quedan los cornetes superior, medio e inferior. Una vez quedan después los recesos por donde sale el moco. Si esto se vuelve muy grande, si esto se vuelve muy congestivo, obviamente no puede salir el moco de los senos y se dan lo que son las sinusitis. Sinusitis que para poderlas secar bien se da, por ejemplo, las drogas o fármacos que tienen poder vasoconstrictor. Entonces aquí están los senos. Esos son los cornetes. Estos son los recesos, los meatos. Si esto se inflama, imagine esto inflamado, súper rojo, pues tapan aquí el huequito por donde van a drenar los senos, aquí a los recesos, para que el moco se quede. Mire, estos son los senos, senos frontales, senos etmoidales, seno esfenoidal. Entonces, aquí están saliendo, mire, fíjense, yo que he quitado acá, yo quité este cornete, y quité este otro cornete. El cornete superior y el cornete medio lo quité. Yo estoy aquí, me quedé solamente con el cornete inferior. Entonces, des en cuenta, si esos cornetes están súper inflamados, el drenaje del moco no va a salir. Y entonces se produce lo que les decía, el fenómeno de sinusitis. Aquí están los cornetes súper hipertrofiados. Se los traigo para que los conozcan. Súper hipertrofiados. Vamos a escuchar este man otra vez. Todos los senos paranasales y el conducto nasolagrimal desembocan en las fosas nasales. Para observar sus desembocaduras en las cavidades nasales, se retiran los cornetes. El cornete inferior estaba aquí. Por debajo de este punto se encuentra la desembocadura del conducto nasolagrimal. Por debajo del cornete medio, que estaba aquí, hay un surco profundo denominado hiato semilunar. Para observar el curso del hiato, se retira su borde inferior con este hilo. El hiato semilunar conduce a una estrecha cámara lateral irregular denominada infundíbulo, el cual recibe los senos frontal y maxilar. En ocasiones, las celdillas aéreas más anteriores también desembocan en el infundíbulo. A veces, como en este caso, desembocan separadamente por debajo del cornete medio. Aquí estaba el cornete superior. Las celdillas etmoidales más posteriores desembocan por debajo del cornete superior. El seno esfenoidal, que es esta cavidad, desemboca en la parte más elevada de las cavidades nasales, el receso esfenoetmoidal. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal, en un modelo diferente. La desembocadura al conducto frontonasal se encuentra por detrás aquí. Para observar las otras cavidades de los senos, observaremos desde fuera una disección en la cual se han retirado todos los tejidos blandos faciales. Aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar, abierta desde adelante. La desembocadura desde el seno dentro del infundíbulo se encuentra aquí arriba en la pared medial. Aquí se encuentran las celdillas etmoidales. La lámina papirácea ha sido retirada. Esta abertura ósea en la pared medial de la órbita también expone el infundíbulo. Bueno, listo. Entonces, ya salimos de la cavidad nasal. Ya saben dónde están los cornetes. Ya aprendieron.
Ya vimos cómo es que se producen los fenómenos de sinusitis. Súper ganador esto. Todo eso lo voy a preguntar. Luego viene aquí lo que es la faringe. Viene acá. Tiene 3 porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Cierto? Naso con la nariz, que está por detrás de la nariz. Oro, que está por detrás de la boca. Y laringo, que está detrás de la laringe. Gran cosa. Vamos a ver qué nos dice este man otra vez. Revisemos ahora lo observado sobre la parte superior de la vía aérea. Es una revisión ahí, muy sencilla. Aquí se encuentran los orificios nasales o narinas, la columela, el cartílago lateral, el cartílago alar, el cartílago del tabique nasal, el vestíbulo nasal y el área olfatoria. Aquí se localizan los cornetes otra vez, superior, medio e inferior. Acuérdense, aquí ya empieza nasofaringe, acuérdense. Nasofaringe. Luego por debajo lo que está, esta es la lengua, que están las muelitas. Esto ya sería orofaringe. Aquí se encuentra la nasofaringe con el rodete Mire, tubárico, lo que les decía. el receso faringio y el paladar blando. Aquí en esto, ay carajo. Les voy a enseñar algo más. Esto, aquí esto, es la tonsila faríngea. Aquí está lo que los niños llaman cuando los niños tienen adenoides, es esto que se vuelve muy grande. Entonces, des en cuenta que eso, si está muy grande, no deja pasar el aire. Entonces es peor. Aquí están el hiato semilunar y el infundíbulo. Por último, aquí se encuentran el elevador del paladar, el tensor del paladar y el cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. Divino esa joda. Bueno, listo. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Mire, esto aquí son los cornetes. Esto es visto por detrás. Esto aquí es la lengua. Entonces, todo esto es nasofaringe. Esto es orofaringe. Y aquí está la laringe con la laringofaringe. Mírenlo aquí. Laringofaringe, orofaringe, nasofaringe. Es lo mismo. Aquí está la tuba, el cartílago. Todo esto acá es la boca. Esto es la faringe. Y aquí está la laringe. Todo esto es la laringe. La laringe. Esta es la manzana de Adán. La laringe tiene cartílagos. Entonces yo les puedo preguntar cuáles son los cartílagos que tiene la laringe. ¿Cuáles son únicos y cuáles son pareados? Yo les puedo preguntar eso. Estos son los cartílagos. Este es el cartílago tiroideo. Este es el cartílago cricotiroideo. Entonces, es la forma en que ellos se van a unir porque hay músculos. Los músculos, yo no les voy a preguntar eso, obviamente que no. Estas son las cuerdas vocales. Yo les iba a traer algo de cuerdas vocales, pero no. Me puse enfermo. La tráquea es lo que sigue. Va desde C6 a T6 o T7. Tiene los anillos traqueales y tiene una porción cervical y una porción torácica. Hoy puse mucho este Antes man de a hablar. analizar los pulmones, es importante entender las estructuras que los contienen. El tórax, las dos cavidades pleurales que yacen en él, y las estructuras que producen el movimiento respiratorio se muestran en el volumen 3 de este atlas. Observados desde el frente, los pulmones se encuentran aquí. Vistos desde la parte posterior, se encuentran aquí. Vistos lateralmente, el pulmón se encuentra aquí. Una parte de cada pulmón se sitúa posterior al corazón. El pulmón se extiende desde las costillas por delante hacia las costillas por detrás y desde la cúpula de la cavidad pleural inferiormente hasta el diafragma. Con cada inspiración y cada expiración, se producen un aumento y una disminución en el volumen de los pulmones. ¿Sí ven? Entonces hay una fórmula que vean en la página 183. BP igual a RTN. ¿Cierto? Entonces, eso me dice a mí, me dice lo que él está hablando. Cuando el músculo diafragma se hace hacia abajito, se hace planito, ¿qué pasa? El volumen
el volumen de la cavidad torácica, se hace mayor. Teniendo en cuenta la fórmula, la presión se disminuye e ingresa el aire. Eso se llama inspiración. Presten atención a eso. Es lo que él les está explicando aquí. Todo esto es la cavidad, entonces miramos un volumen. La presión es inversamente proporcional al volumen, de acuerdo a la fórmula, fórmula de la página 183. Vamos a escuchar el tipo. Costillas por detrás y desde la cúpula de la cavidad pleural inferiormente hasta el diafragma. Con cada inspiración y cada expiración se produce un aumento. Entonces, si ve, él habla de inspiración e expiración. ¿Sí ve cómo juega con el diafragma? Y cada expiración se produce un aumento y una disminución en el volumen de los pulmones. De la cavidad torácica. Aquí se muestran los pulmones aislados, vistos por delante. Están siendo inflados con aire para mantener su forma. Aquí se localiza la tráquea y aquí los dos bronquios principales. Este es el vértice de cada pulmón. Y esta es la base o superficie diafragmática. El espacio entre los dos pulmones está ocupado por el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Cada pulmón tiene tres caras. La cara mediastínica, que incluye el ilio, donde entran los bronquios y los vasos sanguíneos. La cara cóncava inferior, que descansa sobre el diafragma y que se denomina diafragmática. Y la cara costal, convexa y que mira hacia la caja torácica. Hacia las costillas. Cada pulmón se encuentra dividido en lóbulos por fisuras profundas. El pulmón derecho tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Van para clase, ¿cierto? El pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos superior e inferior. Chicos, sí, profe. Bueno, salgamos de esto entonces, dejémoslo ahí. Tienen clase. Aspiro a que les haya gustado la clase. Me demoré mucho explicándole nuevamente lo de corazón. Tengo que terminar con ustedes en la próxima porque tengo otra tutoría, ¿no, Pipe? Pipe Bayona. Bueno, yo a todos, creo que tengo otra tutoría.